Tomad asiento, poneos cómodos porque estáis a punto de escuchar una historia real de 3 heroínas, 3 mujeres que dieron su vida por un gran ideal. ¿Queréis saber cuál? Abrid vuestros oídos, abrid vuestro corazón, para que cada palabra, cada acto, llegue a lo más profundo de vuestro ser. Comenzamos. Princesas del martirio. Con este bello título, Concha Espina, asombrada, escribió en 1941 El martirio de las 3 enfermeras de Astorga, que en 2021 han sido elevadas al honor de los altares. El libro es una verdadera joya literaria que sobrecoge por su belleza narrativa y por el impresionante relato del suplicio de estas 3 heroínas del amor, que estuvieron dispuestas a sufrir horribles ultrajes y a morir antes que abandonar a los enfermos a los que ayudaban y antes que renegar de su Dios. Desde el mismo día de su martirio, las 3 gozaron de una generalizada fama martirial. Así consta, incluso, en los numerosos artículos de la prensa local de aquellos meses de la guerra. Los testigos del martirio y las gentes de Astorga, desde el primer momento las tuvieron por mártires. Y una prueba evidente de esto es que muy pronto, el 30 de enero de 1938, sus venerados restos fueron recogidos devotamente en la misma Catedral de Astorga, y 10 años después trasladados a un nuevo mausoleo en la capilla de San Juan Bautista de la misma catedral. Las protagonistas. María Pilar Gullón. Nació en Madrid el 29 de mayo de 1911, de familia muy cristiana. Pronto recibió las aguas del bautismo en la madrileña parroquia de San Ginés. Y en ese ambiente de fe aprendió desde niña las sólidas virtudes cristianas, participaba en la parroquia y se comprometió siempre en obras de caridad y de voluntariado. En 1931 falleció su padre, Manuel Gullón García Prieto, abogado y político. Pilar cuidó de él con esmero y cariño hasta el final de sus días. Luego se quedaría haciendo compañía a su querida madre, María Pilar Iturriaga Blanco. Era costumbre de la familia veranear todos los años en Astorga, y allí acudió también con su madre el 16 de julio de 1936, 2 días antes de iniciarse el conflicto bélico, pensando que aquel sería el lugar más seguro, lejos de los conflictos sociales tan dolorosos que sufría la capital. El plan de Dios, sin embargo, era otro. Al viajar a Astorga, se preparaba para la gracia del martirio. María Pilar tenía 25 años cuando entregó su vida en el martirio. Olga Pérez Monteserín. Hija del famoso pintor Demetrio Pérez Monteserín y González Blanco y Carmen Núñez Goy. Fue la segunda de los 3 hijos del matrimonio. Había nacido el 16 de marzo de 1913, en París, y recibió las aguas bautismales el 5 de julio, en la parroquia de San Francisco Javier, de las Misiones Extranjeras. Cuando la niña tenía 7 años, la familia se trasladó a Astorga, ciudad a la que don Demetrio se sentía especialmente vinculado, pues aunque oriundo de un pueblo de León, Villafranca del Biezo, vivió desde niño en Astorga, donde su padre obtuvo la plaza de interventor municipal. Aunque el ambiente familiar de Olga no era tan cristiano como el de las otras 2 mártires, sí era claramente una familia de fe. La influencia de su padre se hizo notar en Olga, le gustaba la pintura y en general las manualidades. Sentía un claro impulso hacia la belleza, el arte y las letras. Tampoco se casó, y todos la recuerdan como una joven alegre y siempre sonriente, servicial y positiva. Tenía 23 años en el momento del martirio. Octavia Iglesias. Era la mayor de las 3. Nació y vivió en Astorga el 30 de noviembre de 1894. De carácter sereno, muy sensata y prudente, y siempre entregada a las obras de caridad y apostólicas de la Iglesia. Era catequista y un apóstol verdaderamente entusiasta. Perteneció a la Acción Católica y a la Asociación de las Hijas de María y del Corazón de Jesús, de Astorga. Su madre, Julia Blanco Téllez,
era prima de la madre de María Pilar, y a cuidarla se dedicó siempre, sobre todo después del fallecimiento de su padre, don Indalecio Iglesias Barrios, al que también cuidó con verdadero cariño. La familia, muy religiosa y de alto nivel social, se distinguía siempre ayudando a las instituciones eclesiales de consagrados. Murió a los 41 años. La historia. Ninguna de las tres era enfermera de profesión, pero empezaba la guerra. El número de bajas y heridos crecía de manera muy preocupante. La emergencia era tal que la Cruz Roja de Astorga propuso a mediados de agosto un curso acelerado e intensivo para damas enfermeras que pudiesen auxiliar a los soldados heridos. Pilar decidió matricularse junto con su hermana María del Carmen, con su prima Octavia y con su amiga Olga, entre otras. Querían servir generosa y desinteresadamente a los heridos de cualquier bando en aquellas terribles circunstancias. Entre las tres había un verdadero lazo de amistad. María Pilar y Octavia eran además, como hemos dicho, primas segundas. En octubre de 1936 se las requirió en Pola de Somiedo, Oviedo. Era su primer destino como voluntarias y por la misericordia de Dios iba también a ser el último. Las tres eran conscientes del peligro que corrían. Prueba de ello es que Octavia quiso ser una de las tres voluntarias en esa misión, para evitar que fuera una hermana de Olga, pensando que sería muy duro para la familia perder dos hijas. A los pocos días de llegar ellas, el 27 de octubre de 1936, el hospital fue tomado por el bando republicano. Fue entonces cuando a las tres se les da la oportunidad de regresar a sus casas, pero ellas, retando el peligro y en aras de la caridad, quisieron continuar. Aquellos heridos las necesitaban. En este asalto al hospital, Olga fue herida al rozarla una bala en la ceja. La sangre teñía de rojo su blanco uniforme. Un enfermo le dice que mire por ella misma y se cure, antes de curarles a ellos. ¿Curarme?, responde la intrépida joven. Es inútil, vamos a morir, y enseguida resucitar entre los mártires del Señor. Nos separaremos unos instantes para reunirnos eternamente. Eran bien conscientes de lo que se avecinaba. Las tres cada día asisten a la misa en el hospital que celebra el capellán y rezan juntas el Santo Rosario. Era precisamente el mes de octubre, el mes del Rosario. Enseguida fueron encarceladas por los revolucionarios. Los que habían sobrevivido al asalto el día 27 fueron llevados prisioneros a la cárcel de Gijón. A las tres enfermeras, junto con todo el personal sanitario y el capellán del hospital, les condujeron desde el hospital a Pola de Somiedo, situado a unos 12 kilómetros, que tuvieron que recorrer a pie, entre insultos y blasfemias de agresivas milicianas, las cuales se repartieron mezquinamente las ropas requisadas a las enfermeras. Allí, el jefe militar republicano Genaro Arias Herrero les ofrece salvarse y liberarlas si reniegan de su fe y rechazan a Dios. Ellas se oponen radicalmente. Entonces el Patas, así llamaban al malvado Genaro, contrariado, las encierra en la socialista Casa del Pueblo de Pola de Somiedo, entregándolas a sus hombres, sometiéndolas a vejaciones y espantosos abusos durante toda una noche antes de asesinarlas. Les dio esta textual instrucción: esta noche podéis quedaos con las enfermeras y hacer de ellas lo que mejor os parezca. De esa manera tan infame pretendían que renegaran de la fe para obtener así la libertad. Para ocultar y disimular la infamia y amortiguar el grito angustioso de las víctimas, el Patas hizo circular una carreta de bueyes alrededor de la checa que chirriaba. La carreta, para más infamia, llevaba el cadáver de un sacerdote que el mismo Genaro había asesinado horas antes. Cuentan los testigos que tras la oscura e ignominiosa noche las entregaron a tres milicianas de corazón y rostro cruel, perfectamente identificadas. Las pruebas documentales dan cuenta del horror de un odio salvaje en las acciones diabólicas de estas mujeres, frente al amor de las que entregaban su vida perdonando y amando, tres ángeles llenas de la fuerza de Dios. Desnudas y humilladas, las llevan ante el pelotón de fusilamiento en un prado. Era el mediodía del 27 de octubre.
Las 3 milicianas echan a suertes el gozo de matarlas, y como discuten y no se ponen de acuerdo, tercia una de ellas. A ver, que las señoritas escojan su propio verdugo. Vamos, pichonas, ¿quién mata a quién? Por fin, Evangelina, Lola y Emilia se reparten la matanza. Se sitúan a 3 metros de sus blancos, y cuando las milicianas van a encarar el arma, un sargento detiene la ejecución y propone indultarlas, si levantando el puño gritan «¡Viva Rusia!». Pero como respuesta inmediata, 3 gritos al unísono suben al cielo. «¡Arriba España! ¡Viva Cristo Rey!». Su respuesta deja paralizados a los milicianos y a las milicianas. María Pilar y Octavia rezan con los ojos fijos en el cielo, y Olga, quizás por ser la más joven, la más atrevida, les mira a todos fijamente y les dice: «Hasta para matar sois cobardes». Entonces comienzan a temblar las milicianas, y como no consiguen apuntar, 3 milicianos se colocan detrás de cada una de ellas, para sujetarles el arma y ayudarlas a apuntar con firmeza. El desenlace se lo dejo contar a Concha Espina. Al fin, las mujeronas disparan temblando, y se desploman las muchachas de un solo golpe, una caída sorda en la hierba, que no obstante levanta un eco pavoroso en todo el orbe civilizado. Y entonces cada mártir extiende el haz de sus 5 dedos para balbucir todavía un grito de fe en España y en la cristiandad. Ya se acabaron las señoritas, ruge un cobarde. Falto yo. Hay un espasmo de terror y alarma entre el público. El capitán Sánchez se acerca a la moribunda, pistola en ristre. A ver, ¿quién vive aquí?, protesta iracundo. Pilar, transfigurada su hermosura por una angélica lucidez, responde: Dios, y recibe sonriendo el tiro de gracia y se duerme entre sus compañeras. Y esto es lo que propuso Concha Espina, la autora de Las princesas del martirio en 1941, cuando entonces ningún campanario de las iglesias españolas, fueran altos o bajos, se avergonzaba de nuestros mártires de la Segunda República y de la Guerra Civil, y todos, sin excepción, llamaban a las cosas por su nombre. Y desde el humilde tributo de estas páginas, yo solicito para las enfermeras de Astorga un volteo nacional de los bronces que aún se afirman en nuestros campanarios, un repique gozoso de aleluya, como cuando un niño transita por inocente y puro desde los brazos de su madre hasta el trono de la Virgen María. Esta es la historia de las 3 enfermeras de Astorga, princesas del martirio, de la Segunda República y la Guerra Civil Española.